Buenos días, yo les voy a hablar sobre las visiones de desarrollo en el capitalismo. En primer lugar, les voy a decir qué es la hegemonía. La hegemonía es la supremacía que tiene un Estado sobre otro Estado. También les voy a decir que para irnos contextualizando qué es el capitalismo y cuándo surgió. Surgió a mediados del siglo XVII en Europa y sustituyó al feudalismo. El capitalismo es un sistema económico que se basa en el sector privado. Bueno, a partir de ello, en el siglo XVI, España y Portugal se creían los redentores del mundo, los dueños del mundo. Entonces lo que hicieron fue dividir el mundo en partes equitativas. Portugal se quedó con la parte oriental y España se quedó con la parte occidental. A partir de ello se generaron bastantes controversias y comenzaron a ver las diferencias entre países. Es allí donde salen dos posiciones: los países bárbaros y los países civilizados. Los países bárbaros son los periféricos y los países civilizados son las metrópolis. Lo que pasa es que los países bárbaros o periféricos lo que hacían era explotar sus materias primas y se los exportaban o se los daban a la metrópolis. Lo que hacía la metrópolis era procesarlos, volverlos mejor, por así decirlos, los sacaban y los vendían con productos, con sus propias etiquetas, y luego los exportaban, los vendían al mercado, a los periféricos, a un mayor costo. Otro ejemplo claro que podemos ver es cuando ocurrió en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a colonizar América. Los españoles llegaron a venderles ideologías a los indígenas diciéndoles que tenían que evolucionar, pero pues obviamente no vieron sus dobles intenciones, ya que América era bueno, sí, podríamos decir que era un continente muy rico en su fauna y su flora, aparte de ello que también era bastante rico en su oro. Bueno, a partir de ello, los españoles llegaron a colonizarnos, comenzaron a vendernos sus ideologías, también sus religiones, a imponernos cómo teníamos que comportar y todos esos parámetros. También les dijeron que para mejorar la raza tenían que mezclarse con otras. Es así como llegan diferentes razas de diferentes partes del mundo a América para así poder haber una mezcla. Bueno, también otro claro ejemplo es la Primera Guerra Mundial, que surgió en 1914 y terminó en 1918. Duró 4 años. Esta guerra se generó por dos partidos, puesto que un integrante importante del Triple Entente, que lo conformaba Gran Bretaña, Rusia y Francia, murió, y a causa de eso se quedó una polémica con el otro partido, que por así decirlo que era la Triple Alianza, que la fundó, bueno, los países que la conformaban era Alemania, Italia y Austria-Hungría. Bueno, después de que terminó la Primera Guerra Mundial, todos los países se dividieron y luego de eso comenzó a surgir la ideología, o comenzaron a vender la ideología de un país desarrollado. ¿Qué es un país desarrollado? Es un país que logra tener como una unión con el PIB, el Producto Interno Bruto, que logra también tener una buena economía, que su gobierno, su política deja la corrupción. Es un país totalmente igualitario, por así decirlo, es un país que progresa. Entonces, bueno, después de eso surge la Segunda Guerra Mundial, que apareció, bueno, comenzó en 1939 y terminó en 1945. Esta guerra se generó por bastantes parámetros, tales como el Tratado de Versalles y también las ideologías de Hitler, que decía, bueno, tenía que ver con lo de las etnias, los que deberían gobernar y los que debían desaparecer del mundo. Bueno, cuando terminó esto, los países que quedaron como gobernando el mundo, por así decirlo, fueron los países potenciales. Pero entonces, bueno, estos países potencia cogieron fuerza a partir de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se generó en 1959. Entonces, bueno, después de eso se creó un plan Marsh que fue generado por Estados Unidos, el cual tenía como objetivo como suprimir
para que no siguieran revolucionando, para que no siguieran controlando el mundo, para que no fueran potencias los países que ya estaban en potencia, que ya eran potencias mundiales. Bueno, en 1966 se creó un tratado de despliegue, el cual consistía y decía que los países subdesarrollados no estaban mal, que lo único que necesitaban eran como una basecita, como que los apoyara a los países desarrollados. Entonces, en este tratado, por así decirlo, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo de que todos los países desarrollados tenían que dar el 0,7 del PIB para dárselos a los países subdesarrollados. Pero claro está que esto no se logró. Habían países que, bueno, daban, pero no daban el porcentaje que habían quedado, o habían países que simplemente no lo daban. Entonces, pues siempre hubo como esa desigualdad. Los países desarrollados solamente querían seguir siendo más ricos, seguir siendo más potencia, seguir siendo los mejores. En cambio, los países subdesarrollados lo único que hacían era como sobrevivir, por así decirlo. Entonces, pues en conclusiones podemos ver que desde siempre, desde el tema de la colonización, se ha visto marcado la hegemonía. La hegemonía se puede ver, o desde mi punto de vista, como uno de los caos que genera que los países no puedan tener una estabilidad tanto económica como política, ya que hay mucha corrupción y desde siempre nosotros no hemos pensado por nosotros mismos, sino siempre hemos sido oprimidos o siempre tenemos que seguir los parámetros, las ideologías de otra persona. Cabe aclarar desde mi punto de vista que el capitalismo para mí no es algo malo. O sea, yo siento que las ideologías no son malas, como el capitalismo, el socialismo, el comunismo, porque hay países que los aplican bien. Lo que pasa es que cada persona lo aplica a su manera de ser y es ahí donde cometemos el error. Por ejemplo, Rusia es un buen país socialista porque supo entender el significado del socialismo, supo poner una igualdad en su país, supo acabar con, por ejemplo, la pobreza o tener una menor tasa de pobreza, supo el gobierno supo gobernar bien, su política fue buena, la economía también es buena y se preocupa por o sea, tienen un ideal común, por así decirlo. Todos piensan en ello, con todos, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, Venezuela quiso implantar la ideología socialista y esto salió mal porque pues el gobierno es muy corrupto, se ve una tasa muy alta de pobreza. Entonces es ahí donde yo entro a decir que no es tan malo el capitalismo, porque en realidad sí lo necesitamos para que el país vaya desarrollando, para que se cree una potencia, para que así seamos países del primer mundista y no sigamos siendo un país tercermundista como en este caso es Colombia. Y pues ya muchas gracias por todo.